El Señor Jesucristo siga bendiciendo tu vida. Inicié un estudio al que le di el título de Cuando las puertas quedan abiertas. Vimos como en el primer mensaje, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas es el capítulo de las puertas abiertas. Y vimos cómo, iniciando el capítulo 24 de Lucas, la Biblia nos habla de la tumba de Jesús abierta. Pero este capítulo nos habla de otra puerta más que fue abierta. Las Escrituras fueron abiertas. Observa lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 27 al 32. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Haz tu propia oración. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que la presencia tuya sea de una manera sobrenatural al lado de cada persona que abre su corazón a este mensaje de tu palabra. Te ruego que cada uno de los que hoy recibimos tu palabra podamos ser bendecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo número 13 de este capítulo 24 de Lucas, encontramos a dos discípulos que van dialogando en el camino a la aldea de Emaús. Jesús, resucitado, se acerca a ellos y les pregunta a qué se debe el diálogo que están teniendo y por qué están tristes. Ellos le relatan todo lo que había acontecido con Jesús, en quienes ellos confiaron y esperaron que Él fuera quien liberaría a Israel. Pero ahora Jesús para ellos estaba muerto, y esto ya hacía 3 días que había sucedido. ¿Sabes? Estos dos discípulos ni siquiera se han dado cuenta que el que va con ellos dialogando en el camino es Jesús de Nazaret. Entonces Jesús, viendo su desesperanza y su tristeza, aquí les abre las Escrituras y, comenzando desde Génesis, les muestra todo lo que ellas decían del Salvador que debía morir, pero también que iba a resucitar al tercer día. Observa cómo lo dice el versículo número 27 del capítulo 24 de Lucas. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Aquí voy a presentarte un primer punto. Las Escrituras abiertas hacen arder nuestro corazón. Lo digo nuevamente,
las Escrituras abiertas hacen arder nuestro corazón. Para centrarnos en el pasaje que leímos, nota cómo cuando se le abren las Escrituras a una persona, lo primero que sucede es que comienza a afectar su corazón. Su motivación y su estado de ánimo son tocados de modo que la persona vuelve a tener esperanza. Observa cómo dice el capítulo 24 y el versículo número 32. Ellos dicen así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía nuestro corazón. Esa frase se usa metafóricamente para referirse a un sentimiento intenso de gozo y de entusiasmo cuando se vuelve a estar motivado. Esa palabra del griego significa encender con fuego. Todo esto para entenderse que los dos discípulos, cuando Jesús les abrió las Escrituras, volvieron a motivarse, pero también a tener esperanza en lo que decían las Escrituras. Hace un tiempo, unos años atrás, cuando pastoreaba en Bogotá, todavía yo era muy joven, recibí una llamada. Quien me hablaba al otro lado de la línea me anunció que yo había sido favorecido con un lote de terreno gratis. Me dio la dirección de la oficina en donde me entregarían el título de propiedad. Cuánto nos alegramos con mi esposa. ¿Sabes? Llevábamos años bregando con una situación económica difícil y con otras dificultades. Y ahora, al fin, una muy buena noticia para la familia. Mi corazón literalmente saltaba dentro de mí, aunque procuré disimular. Era tan buena la noticia que en momentos me costaba creer que fuera verdad. Pero aún así, permanecí muy entusiasmado. Al fin, tendría un lugar donde construir casa para mi familia. El día siguiente, me dirigí a la oficina por el título de propiedad de mi lote. Cuando correspondió mi turno, una mujer me hizo seguir y me atendió con una gran amabilidad. Para acortar la historia, ella me indicó el lugar donde estaba mi lote, el lote que me había ganado. Ella me dijo claramente, es un lote en Jardines de Paz, el cementerio del norte. Y agregó, y solamente usted tiene que aportar los costos de escrituración. Me dijo, son 250,000 pesos. Yo ganaba en ese entonces mensualmente 25,000 pesos. Sabes, tienes toda libertad de reírte. Yo también, después de un tiempo, me reí. Y cada que recordamos con mi esposa, volvemos a reírnos. Un lote en el cementerio. ¿Te ha sucedido que después de entusiasmarte mucho con una excelente noticia, luego te desilusionas al darte cuenta que no era tan buena como parecía? ¿Sabes? Cleofas y el otro discípulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, eran dos de los muchos judíos que llevaban esperando bastante tiempo la venida del Mesías. Y cuando vino Jesús, predicó una palabra poderosa que alentó los corazones de esperanza y nuevos deseos de vivir para Dios. Vinieron a los que creyeron en Jesús, porque ellos vieron a Jesús haciendo milagros,
sanando toda clase de enfermos. Lo vieron cuando alimentó multitudes milagrosamente y también lo vieron cuando resucitó muertos. Ellos vieron al fin en Jesús la respuesta a su miseria y a su sufrimiento. Y cuando estaban más entusiasmados, Jesús fue llevado a la cruz y allí murió. La esperanza que hacía poco había surgido en sus corazones se derrumbó. Su esperanza ahora estaba muerta. Este es el diálogo que venían teniendo estos dos discípulos. El tema ahora entre ellos es que aquel en quien pusieron su esperanza había muerto. Y por supuesto, eso era verdad. La otra verdad que no sabían es que su esperanza volvería a vivir y que ahora estaba caminando con ellos y ellos no lo sabían. ¿Sabes? Esto es para ti. Jesús, tu esperanza volvió a vivir y ahora está entre ustedes que reciben este mensaje. Y esa esperanza que volvió a vivir camina al lado tuyo y habla hoy a tu corazón. Y cuando Jesús te habla, hace arder tu corazón. Bendito sea el Señor. Jesús les abrió las Escrituras a los discípulos que se encontraban desilusionados, y eso hizo que volvieran a arder sus corazones. Seguramente, alguien que me está escuchando venía haciendo proyectos, buenos proyectos, que prometían muchos beneficios para esa persona y para su familia. Pero se interpuso la realidad y todo parece haberse venido abajo. Pero ¿sabes? Te tengo una buena noticia. Vuelve a abrir las Escrituras y deja que Jesús hable a tu corazón. Verás cómo te irá mostrando que cualquier cosa se puede derrumbar, pero por encima del derrumbe de los escombros de tus sueños, las promesas que Dios te hizo, Él las cumplirá. Las promesas de Jesús para ti, Él las cumplirá. Jesús había prometido a sus discípulos resucitar para darles a ellos vida eterna. Y en medio de la tragedia que todos veían alrededor, Jesús se levantó de los muertos y cumplió lo que prometió. No cumplirá las promesas que dejó en su palabra, que dejó en las Escrituras y que hoy son para ti. Vuelve a abrir para ti las Escrituras, porque las Escrituras abiertas lo primero que hacen es afectar tu corazón. Te aseguran una motivación nueva, te dan nuevas ideas, te ofrecen nuevos comienzos y nuevos propósitos. Las Escrituras abiertas te ofrecen caminos que ni siquiera sabías que existían. En segundo lugar, las Escrituras abiertas nos sacan de la oscuridad espiritual. Lo voy a decir otra vez. Las Escrituras abiertas nos sacan de la oscuridad espiritual. Mira, el oscurantismo medieval fue promovido principalmente por la Iglesia Católica, que se unió con los poderes políticos y económicos. Se inició cuando decidieron no permitir ninguna clase de pensamiento o ideología
que no le aportara beneficio a la iglesia y al clero en aquella época. En este caso, el conocimiento de las Sagradas Escrituras se restringió solamente a unos pocos. Por supuesto, esos pocos eran los clérigos o sacerdotes de alta jerarquía. Llegó a ser un pecado a nivel de grave delito poseer una Biblia. Todo el que quisiera difundir un pensamiento distinto al de ellos era perseguido, torturado, obligado a retractarse y muchas veces llevado a la muerte. Esta fue una etapa de casi 1000 años de ignorancia espiritual, de miedo, de miseria, de hambre, de retroceso y represión. 1000 años de oscurantismo. 1000 años en los que se cerraron las Escrituras para las personas del común. Pero ¿sabes? En el momento que personas valientes como Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino y otros más, quienes se atrevieron a oponerse a esta corriente eclesiástica y procuraron difundir las Sagradas Escrituras, las comunidades comenzaron a prosperar y a entender la dignidad y la libertad que Jesucristo había venido a traer al hombre. Lo que tienen las Escrituras es que al abrirlas a la humanidad traen una libertad que nadie más puede ofrecer. Traen luz y nos sacan de la oscuridad espiritual. El Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, los versículos número 31 y 32, dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Hoy es importante que con más diligencia anunciemos la palabra de Dios. Esta es la forma de abrir las Escrituras a quienes se encuentran en oscuridad espiritual. Porque la falta de conocimiento de la palabra es lo que les impide ser libres y salir de la oscuridad espiritual que se encuentran o en que se encuentran. ¿Sabes? Conocí el caso de Timothy Gray. El 26 de diciembre del año 2013, hace apenas unos años, fue encontrado muerto en una calle de los Estados Unidos. Vivió muchos años en la miseria como habitante de calle. Las autoridades dijeron que murió de hipotermia. Los abogados de la tía de Timothy lo estuvieron buscando para darle la noticia que había heredado de ella la suma de $19 millones, casi 80,000 millones de pesos. Timothy, siendo un millonario, murió en la miseria porque nunca supo que era millonario. ¿Sabes? Al punto que voy es a este. Es cierto que la tumba de Jesús fue abierta. Eso lo vimos en un mensaje anterior. Pero, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve la tumba de Jesús abierta si las personas no lo saben? Y si no lo saben, seguirán en tinieblas. Y ellos podrán morir en su miseria. La tumba abierta no beneficia a nadie si las personas no saben que fue abierta para que ellos reciban vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo hizo
para hacernos herederos de Dios. Y esa herencia alcanza para todos. Pero son muchos los que viven vidas miserables porque no saben que Jesús vino a darles una herencia, una vida abundante. Después de la tumba abierta, es necesario que las escrituras sean abiertas para que los hombres que se sienten miserables sepan que su vida hoy puede ser diferente. Por otra parte, me dirijo a quienes han conocido a Jesucristo. La Biblia dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso lo dice el Salmo 119 y el versículo 130. Escucha esto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¡Cuánta luz, hermanos! ¡Cuánta luz recibimos de Dios cuando aprovechamos cada oportunidad que tenemos para escudriñar las Escrituras! ¡Cuánta claridad en las respuestas que estamos necesitando y cuánto nos ayudan a interpretar correctamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos ayudan a comprender el porqué de las cosas, el porqué de las conductas y la forma de reaccionar de las personas? Así que las Escrituras abiertas nos sacan de las tinieblas, de la oscuridad espiritual. Pero en tercer lugar, aquí hay una tercera verdad. Las Escrituras abiertas no benefician a corazones cerrados. Lo voy a decir nuevamente. Las Escrituras abiertas no benefician a corazones cerrados. Las Escrituras abiertas no traen ningún beneficio si el corazón del hombre está cerrado. En el libro de los Hechos, el capítulo número 7 de ese libro, contiene un relato respecto a Esteban, que fue diácono de la iglesia. Esteban, fue acusado de blasfemia y traído por la fuerza al concilio, presidido por el sumo sacerdote judío. Allí Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, les expuso a los judíos las verdades que Moisés y los profetas decían acerca de Jesús. Fue un sermón extraordinario. Después del Sermón del Monte, es el más amplio que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esteban les dio una predicación de 51 versículos. Lo único que utilizó este diácono, este hombre de Dios, fueron versículos del Antiguo Testamento que conocían los judíos. Literalmente, Esteban les abrió las Escrituras. Sin embargo, ellos cerraron sus corazones y enfurecidos arremetieron contra Esteban y lo apedrearon. Eso lo dice el libro de los Hechos, el capítulo número 7 y el versículo 54. Mira cómo dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban abrió las Escrituras a los judíos, pero ellos cerraron sus corazones y terminaron asesinando a quien les abría las Escrituras. Otro ejemplo tiene que ver con el rey Herodes Agripa. Pablo, habiendo sido gravemente acusado por los principales sacerdotes y por los judíos, tuvo que presentar su defensa delante del rey Agripa. ¿Sabes? Luego de exponer su encuentro con Jesucristo, donde tuvo su experiencia sobrenatural de conversión, y luego de dar a conocer lo que decían los profetas del Antiguo Testamento acerca de Jesús, fue tan contundente
la exposición de el apóstol Pablo, que el rey Agripa respondió a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Escucha cómo dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Eso lo dice Hechos capítulo 26 y el versículo número 28. ¿Sabes? Una persona que abre su corazón a la palabra y a la voluntad de Dios, con mucho menos de la predicación que recibió el rey Agripa, se vuelve cristiano. Pero esto jamás pudo ser posible en el rey, porque él cerró su corazón a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¡Cuántas bendiciones! Experiencias sobrenaturales, transformación de tu vida, sanidad de tu alma y restauración de todo tu ser te puedes estar perdiendo cuando cierras tu corazón a la palabra de Dios. Contrario a esto, debo decirte que hay personas que han sido persuadidas a volverse a Dios y han experimentado un cambio radical en sus vidas cuando han escuchado un corto y sencillo mensaje de la palabra de Dios, y cada que se les vuelve a abrir las Escrituras, la atesoran de tal manera que sus vidas van siendo transformadas. Por años, he sido testigo de personas que, habiendo conocido la palabra, en muy poco tiempo están dando fruto abundante para Dios y llegan a tener ministerios poderosos, hogares maravillosos y vidas victoriosas. Pero esto sucede porque cuando se les abre las Escrituras, ellos a su vez abren también su corazón para recibir las verdades de Dios. Las Escrituras abiertas benefician solamente a quien abre también su corazón a ellos. Concluyo con un relato. Alguna vez supe de un caballero que por años se reunía en la iglesia con su familia. Él era de aquellos que le hacen altar a la Biblia. Sobre un hermoso atril de madera, siempre la dejaba abierta en el Salmo 91. Toda la Biblia, todo el resto de la Biblia permanecía nueva, salvo esas 2 páginas que ya estaban arrugadas y amarillas y empolvadas. Un día me enteré que él tuvo un gran conflicto con todos los de su casa. Cuando él salía para el trabajo, notó que alguien le había cambiado de página la Biblia. Ella estaba abierta, pero no en el Salmo 91, donde él siempre la dejaba. ¿Sabes? Este hombre gritó, reclamó, refunfuñó, y luego, en medio de gritos y con mucha violencia, sacudió a su hijo menor cuando descubrió que él era quien había cambiado las páginas de la Biblia. ¿Sabes? Le gritó con mucha ira, mirándolo a los ojos. Le dijo: nunca vuelvas a tocar la Biblia. Esto es algo muy sagrado, dijo este hombre a su hijo. Escucha esto. De nada sirve tenerle un altar a las Escrituras si ese altar no está en tu corazón. Una Biblia abierta no producirá ningún beneficio para una persona o para una familia si tiene el corazón cerrado. Lo voy a decir nuevamente. Una Biblia abierta
no producirá ningún beneficio para una persona o una familia si el corazón lo tienen cerrado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque hoy hemos podido abrir las Escrituras, pero también nos has ofrecido la oportunidad de abrir nuestro corazón a ella. Ayúdanos a recibirla en nuestro corazón y a atesorarla y a ponerla en práctica para que nuestras vidas sean transformadas de modo que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.